sobre un tal Elías. Y de ahí vamos a sacar lo que representa seguir a Cristo, aunque después también vamos a ver un pasaje de Lucas capítulo 14, versículo 33, pero más adelante. Siempre seguir a Cristo representa algo. Seguir a Cristo siempre tiene que ver con hacer alguna cosa, desafiarnos a alguna cosa, enfrentar alguna cosa. Tiene que ver con obedecer a Dios, tiene que ver con una serie de cosas. Seguir a Cristo representa que nosotros nos involucramos de tal manera con lo que Dios quiere hacer que tenemos que dar paso en dirección de su voluntad y de su propósito. Así que el capítulo 17 de Primera de Reyes habla de un tal Elías, que dice que era tisbita, pero antes de eso no se habla nada de Elías. Quizás, sin duda, Elías era un profeta, pero quizás un profeta desconocido en Israel hasta ese momento. Pero recibió una palabra de Dios, y como él era un servidor de Dios, implicó que él tenía que hacer algo. Así que servir a Cristo o seguir a Cristo representa siempre algo. Así que capítulo 17, versículo 1 dice: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra, y obviamente no había llovido conforme a lo que él había hablado, ¿no? Así que, en primer lugar, nos desafía algo el seguir a Cristo. El seguir a Cristo representa siempre un desafío. El primer desafío, que importante, que lo habíamos visto ya con relación a la vida de Abraham, es que tanto Abraham como Elías nos desafían a estar en la presencia de él. Él dice: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él tenía certeza, seguridad de vivir en la presencia de Dios. Seguir a Cristo y servir a Él representa siempre el desafío de estar en su presencia. Si usted quiere ser un buen seguidor de Cristo, una persona que le sirva a Él en el lugar donde Dios le ha puesto, en la tarea que Dios le ha dado, ya sea en la iglesia o en el trabajo secular, porque todo lo que tenemos que hacer lo hacemos como sirviendo al Señor, lo lleva al desafío, representa el desafío de tener siempre presencia de Dios en nuestra vida, estar siempre en su presencia. Qué bueno es cuando nosotros podemos decir: tengo una palabra que Dios me ha dado. Estuve en la presencia de Dios hoy. Estuve en la presencia de mi Señor. Estuve en la presencia del Rey. Estuve delante del Dios Todopoderoso. Nos desafía a estar en su presencia. Si usted no puede decir esas palabras todavía, entonces hay algo que tiene que corregir en su vida. Usted tendría que poder decir: vive el Dios de eterno en cuya presencia estoy yo. O como dijo Abraham, ¿no? El Dios a quien yo sirvo, en cuya presencia estoy, Él te bendiga. Qué tremendo poder nosotros decir esas palabras, ¿verdad? Pero decir esa palabra no solamente como una frase que la tomamos de la Biblia, sino porque realmente vivimos en su presencia. Así que seguir a Cristo, en primer lugar, nos desafía a estar en su presencia. Nos desafía a estar en su presencia. Si usted no pasa tiempo en la presencia de Dios y no ha experimentado lo que es estar en la presencia de Dios, necesita hacerlo para ser un buen seguidor de Cristo. Amén. Si no, no va a poder hacer lo que luego Él le va a pedir que haga. Elías, si no hubiera estado en la presencia de Dios, no podía haber hecho lo que Dios le mandó a hacer. Así que lo primero que tenía Elías y lo que tenemos que tener nosotros es la certeza, la seguridad y el hecho de estar siempre en su presencia. Poder decir como Elías: en cuya presencia estoy, delante de este Dios a quien sirvo. Lo otro que nos desafía es tener palabra de Dios. Es tener palabra de Dios. Si estamos en la presencia de Dios, tenemos palabra de Dios. Dios le dijo a Elías, Dios le habló a Elías, le dijo: Elías, no se le ocurrió un día ir al rey Acab y decirle: mira, rey, porque a mí se me ocurre y ustedes son todos unos pecadores, ahora no va a llover porque lo digo yo.
Si no, Dios no hubiera respondido a esa oración, Dios no hubiera respondido a ese atrevimiento de Elías, de ir al rey de Israel y decirle así. Obviamente Elías fue a la presencia del rey y le dijo lo que le dijo y habló esa palabra profética, es porque tenía palabra de Dios. Porque Dios ya le había hablado a Elías. Dios ya le había dicho, anda al rey Acab y decirle, no va a llover por 3 años y medio o no va a llover hasta que yo lo diga. Y Elías fue y hizo lo que Dios le dijo y evidentemente, por lo que dice el versículo 7, no llovió. Dice, porque pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Desde que Elías dijo esa palabra, cesó la lluvia sobre Israel. Elías tenía presencia de Dios, Elías estaba desafiado a tener palabra de Dios. Y nosotros estamos desafiados a tener palabra de Dios. Para un mundo que está en necesidad, para un mundo que está en agonía, para un mundo que está sin esperanza, para un mundo que está desorientado, que anda palpando como a ciegas porque no sabe a dónde ir. Estamos desafiados a tener palabra de Dios. Usted necesita palabra de Dios. Si usted la necesita, siendo parte del cuerpo de Cristo, cuanto más aquel que no conoce al Señor, cuanto más aquel que no sabe hacia dónde ir, cuanto más aquel que está sin esperanza y sin Dios en este mundo, como oveja sin pastor, que anda desparramado por allí, siguiendo la corriente a ver de la moda. Cuanto más, entonces esta gente necesita palabra de Dios. Pero también el pueblo necesita palabra de Dios. El que está a su lado necesita palabra de Dios. El que está delante, el que está atrás. Todos necesitamos palabra de Dios. Y qué bueno es cuando alguien que está en la presencia de Dios nos trae palabra de Dios. Refresca nuestro corazón, fortalece nuestro espíritu, nos levanta cuando estamos así angustiados y afligidos o estamos preocupados por alguna situación. Cuando nos traen palabra de Dios, nos levanta, nos corrige también. Porque la palabra de Dios hace todo esto. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para destruir injusticia, dice el apóstol Pablo, a fin de que el hombre de Dios sea preparado en todo. Amén. Así que seguir a Cristo representa siempre un desafío, el desafío de estar en su presencia y de tener su palabra, de esperar acontecimientos sobrenaturales. Nos desafía a decir, bueno, Dios va a hacer milagros. Yo estoy en su presencia, siento su presencia, recibo su palabra, yo sé que Dios va a hacer milagros. Y de hecho fue así, porque Dios le dijo a Elías, andate al arroyo y yo voy a dar orden a los cuervos que te den de comer carne y pan. Y le traían carne y pan a la mañana y carne y pan a la tarde. Tenía un delivery, Elías. No necesitaba ni llamarlo, porque Dios ya había agendado allí el delivery que tenían que ir todos los días a llevarle comida a Elías, 2 veces por día. ¿Usted se imagina los cuervos llevándole carne? ¿Es algo natural eso? No, es algo sobrenatural, porque los cuervos se lo hubieran comido ellos la carne, pero Dios le había dado orden a los cuervos que le den la carne a Elías. Y ellos iban por la mañana y por la tarde a llevarle la comida a Elías. Llevaban pan y carne. No sé cómo habrá sido, no sé si vendrá algún cuervo con una bolsita y se la tiraba, no sé cómo será, o venía y le traía un cuervo una cosa, otro cuervo otra cosa. La cuestión es que Elías recibía la comida y bebía del agua del arroyo cuando había sequía en todos lados. Y cuando se acabó el agua del arroyo, entonces Dios le dio también después otra orden para llevar adelante y seguir sosteniéndolo y seguir dándole provisión a él, ¿no? Pero cuando nosotros estamos siguiendo a Cristo, esto nos desafía a creer en cosas sobrenaturales. Porque Dios nos da palabra y Dios cumple su palabra. Nos desafía a obedecer. Porque cuando obedecemos lo que Dios dice es que cuando ocurren estas cosas.